שירת הנוער, שיר עתידנו, שיר התחדשות בניין ועלייה, מן הגולה ינהרו אחינו. Tenemos el gusto de estar en el kibutz de Yitzhak con Tzvi, o Quito, como lo conocemos más cariñosamente, Jason. Quito nos va a dedicar unos minutos para explicarnos sobre el liberalismo social, la relación con la Noa Tzioní, por qué la Noa Tzioní eligió el camino liberal social, cuáles son los valores que están detrás de esta concepción y cuáles son los caminos que el liberalismo social puede proponer o propone para que Israel pueda ser una sociedad más justa. Quito, por favor. Shalom, querido Jabrim. Empecemos haciendo un pequeño ejercicio. Si pueden ustedes, si quieren, cierren los ojos e imagínense una manzana. Hay una manzana frente a ustedes. Si yo les pregunto qué se puede hacer con ella, ustedes no necesitan hacer un esfuerzo muy grande para saber que una manzana se puede comer de distintas formas, etcétera, que es una fruta. Si les pregunto cuáles son las dimensiones de la manzana, no me dirán que es como un edificio, como un avión, como un país entero. Más o menos tienen idea. Si les pregunto qué color tienen, podrán decirme amarillo, verde, rojo. Pero, es decir, no necesitan hacer un gran esfuerzo para entender que estamos hablando de una manzana. En este momento borren la manzana y pongan el liberalismo social. Si yo les digo que el liberalismo social es uno de los 5 pilares centrales de la ideología y el camino educativo de Anoa Tzioní en el sionismo y para la sociedad israelí, para crear un hombre judío sionista israelí, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué gusto tiene el liberalismo social? ¿Qué olor tiene? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué se puede hacer con él? Ustedes tienen que tratar de llegar, y yo voy a tratar de aportar algunos conceptos en esta conversación con ustedes. Ustedes tienen que tratar, leyendo, escuchando, pensando por ustedes mismos, ampliando el conocimiento, entender de qué se trata. El liberalismo en general nació hace poco menos de 200 años, cuando en el mundo europeo los gobiernos, las monarquías, tenían poderes absolutos. Y la clase media o la burguesía trató de rebelarse porque el individuo perdía su valor dentro de esa situación política. El liberalismo levantó la bandera que la vemos en el mismo nombre de la palabra liberal. ¿Qué es la palabra liberal etimológicamente? Desde el punto de la raíz de la palabra. La palabra deriva del latín libertas, que Anoa Tzioní no cae. Hay un viento. Son buenos vientos israelíes. La palabra liberal deriva del latín libertas, que es libre. Una de las características fundamentales de nuestras ideas es la libertad del hombre, la libertad del ser humano. Un hombre sin libertad no es un hombre completo. Cuando hablamos de libertad, hablamos de muchas libertades. La libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de trabajo, la libertad de casarse o quedarse soltero, la libertad de movimiento. Un hombre que no tiene todo este complejo de libertades es un hombre segregado, es un hombre lisiado, es un hombre menos que el ser humano que nosotros queremos que ver. El liberalismo, hace más de 200 años, trató de luchar contra las monarquías y los gobiernos absolutos, los emperadores, los dueños de los países, que ellos resolvían solo todo y los hombres eran sus sirvientes o sus ciudadanos que pagaban impuestos. Entonces el liberalismo levantó la bandera del valor individual, el hombre como centro de la sociedad, del mundo, de la filosofía política, de la organización, de la educación también. Pasaron desde entonces 200 años y el liberalismo se enfrentó frente al socialismo. El socialismo presentó a la clase obrera, por un lado, a la revolución como sistema y a la nacionalización de los medios de producción, por un lado, y el liberalismo levantó la bandera del individualismo y los derechos del ser humano, del individuo
a sus necesidades y también a sus propiedades. Las dos ideas en menos de 150 años empezaron a decaer en el mundo y se mostraron como irrelevantes a la sociedad del mundo de hoy. No tengo que explicarles por qué el mundo comunista cayó por dentro. El socialismo marxista terminó su historia porque los ciudadanos de los países comunistas o socialistas lo rechazaron. No tengo que explicarles demasiado que el liberalismo, que habla solo de las libertades del individuo y el derecho de él a hacer de todo, fracasó totalmente porque el individuo no vive solo. Ninguno de nosotros vive solo, nadie de nosotros es un Robinson Crusoe. Nosotros vivimos en contacto con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestros amigos, con nuestro país, con la gente que tiene nuestra cultura, con los seres humanos, sobre todo en una sociedad global como es la sociedad del siglo XX y XXI, sin lugar a dudas, donde la gente tiene libertad de movimiento y conocimiento y cultura multinacional. De ahí entonces que el liberalismo clásico y el socialismo marxista no dieron la respuesta al hombre que nosotros vemos como el centro ético, político, social y educativo. Quiero hacer un paréntesis y explicar que no estoy hablando de política, de partidos políticos. Anoar Harari no es un partido político. Anoar Harari no es un partido político. Anoar Harari nunca fue un partido político. Anoar Harari es un movimiento juvenil, educativo, judío y sionista, que tiene visiones cómo orientar al joven judío, cómo ubicarlo dentro del mundo del judaísmo, cómo fortalecer su sionismo y su israelocentrismo y cómo hacerlo un ciudadano digno de sí mismo. El liberalismo social viene a integrar al individuo dentro de la sociedad en forma normal, no con revoluciones, no con asesinatos, no con pisotear los derechos del individuo en nombre del Estado o pisotear los derechos de las clases pobres, de los hambrientos, de los que no tienen, y decirle, tú eres libre de morirte de hambre. El socialismo actual no dice, el liberalismo actual no dice libertad también para el que no tiene lo que comer. El liberalismo social dice que el hombre que tiene el principio de liberalismo social es responsable también por el prójimo. La responsabilidad por el prójimo es parte de sí mismo, de tu yo. Hay muchos escritores y filósofos, educadores, que levantan la bandera del yoísmo. Yo, mis poderes, mi herencia, mi dinero, mis capacidades, mi salud, eso es lo que me interesa, ese es mi mundo. Ese es un mundo egoísta, ese es un mundo lo normal, ese es un mundo no judío. Ese es un mundo que Anoar Harari trata de ubicar en otro sentido. Nosotros hablamos del otroísmo frente al yoísmo, el otro. El otro es parte de nosotros mismos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que un filósofo español muy conocido, José Ortega y Gasset, que escribió, entre otras cosas, La rebelión de las masas y que fue un filósofo del liberalismo social, dice que el hombre solo no existe. Existe el hombre y su circunstancia, la llama él. Tomemos otro filósofo, un filósofo judío de primera envergadura, Martin Buber. Martin Buber, en su corto opúsculo muy interesante que se llama Yo y tú, que es un diálogo aparentemente entre dos personas, un hombre y el prójimo, en que Martin Buber expresa que la conversación, el contacto de una persona con otra, es una amplitud del yo hacia el tú, y que hay una irreversibilidad entre los dos y forman una sola cosa, así como una familia es parte del yo. Anoar Harari aguanta los vientos del invierno israelí. Así como dentro de Anoar Harari nosotros ubicamos el principio del liberalismo social como uno de los 5 pilares fundamentales de nuestra educación, de nuestra formación ideológica. El primer pilar es el judaísmo. Nuestro judaísmo es amplio y liberal.
En segundo lugar, nosotros ubicamos el sionismo, que es un sionismo herzeliano y realizador. En tercer lugar, nosotros ubicamos el israelocentrismo. Es decir, en nuestra concepción judía y sionista, Israel es el centro del judaísmo y del sionismo. En cuarto lugar, nosotros ubicamos el humanismo. Para nosotros, lo central en la creación de todo el mundo, de los gobiernos, de los países, de la cultura, es el hombre, el ser humano, el valor del ser humano, la vida del ser humano, la expresión del ser humano, la libertad del ser humano. Y en quinto lugar nosotros ubicamos el liberalismo social como sistema de relación del hombre con sus semejantes, como sistema de la ciudadanía israelí, por ejemplo, de crear una sociedad en la cual hay muchísimas segregaciones hoy en día. Tenemos Olim Hadashim y veteranos, tenemos Faradim y Ashkenazim, tenemos ciudadanos judíos, ciudadanos israelíes, árabes y judíos. Tenemos en Israel pobres y ricos. Tenemos profundas grietas en la sociedad israelí. El liberalismo social tiende a buscar una armonía entre esas grietas en el armonismo, un minuto, perdón, los teléfonos hay que sacarlos de la ideología. Dentro de la sociedad israelí nosotros pretendemos una sociedad de liberalismo social, donde la personalidad y los derechos individuales no son arrasados y pisoteados, la creatividad individual tiene derecho a expresarse, la propiedad privada tiene derecho, pero tiene también una obligación, no hay solo derechos. El individuo tiene también la obligación de entregar a la sociedad, de cuidar que no tengamos una sociedad de pobres, que no tengamos una sociedad de aquellos que no tienen lo que comer, que no tengamos una sociedad no solo de hambrientos y pobres, sino de gente que no tiene seguro de salubridad, seguro de la vejez, vivienda. De allí entonces que el sistema social tiene que ser tal que el Estado tiene que entregar ciertas seguridades a toda la ciudadanía. Para entregar estas seguridades, el ciudadano tiene que participar de su propiedad y de su fuerza y de su creatividad en los problemas de la sociedad de aquellos que no tienen la fortaleza de dar sus verdaderas soluciones. En forma general, empecé hablando de una manzana y quiero terminar hablando de las naranjas de Israel. Esta conversación con ustedes la hago desde mi kibutz, el kibutz Tel Yitzhak, un kibutz de Anoar Hatzioni, que lleva el nombre de Tel Yitzhak, la colina de Yitzhak, a nombre de Yitzhak Steiger, el creador del movimiento Anoar Hatzioni. Yitzhak Steiger, a principios del 1930, en 1932 llegó a Israel, en 1936 murió, fue el primer ideólogo de estos 5 conceptos que he detallado y también del liberalismo social. Él habló de la creación de un janij de Anoar Hatzioni, de un educando de Anoar Hatzioni, que es no solo responsable de sí mismo, de sus necesidades, es responsable también de su familia, de su pueblo, de la humanidad entera. Parte de nosotros es responsable de lo que sucede en el mundo entero, por supuesto en el pueblo judío, por supuesto en nuestras familias, por supuesto en nosotros mismos. A vernos, toda rabá. שירת הנוער שירתיתנו, שיר התחדשות בניין ועלייה.